Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que vayan a ver estos videos. Bueno, vamos a ir avanzando en el análisis del material bibliográfico que les dejé, ¿sí? Eh, a ver, en principio, el texto de Ética Docente del siglo XXI, Nuevos Desafíos, bueno, plantea ciertas ideas. Yo entiendo que ustedes obviamente ya están en cuarto año, así que han transcurrido por filosofía, tienen algunas ideas acerca del pensamiento científico, del positivismo y otras cuestiones. También tienen que haber pasado, en general todos los profesorados tienen la materia en general, si mal no recuerdo, formación ética y ciudadana, así que creo que tienen que, o en la misma filosofía tienen que haber visto algo acerca de ética. Así que los conceptos básicos, así que eso lo doy en principio por sabido, a menos que me digan que no los han visto y bueno, tenga que armar otro material sobre eso. En relación al, así que dado, perdón, que doy por esto por conocido, entonces bueno, pasamos a directamente ver cuáles son los nuevos desafíos acerca de la ética docente. Igual de todos modos, ustedes pueden buscar definiciones en su material de filosofía, etcétera, acerca de la ética y la concepción sobre la ética desde la filosofía. Bueno, yendo al material, parte de la idea de que hay corrientes de pensamiento que insisten, y esto lo voy marcando como para que vayamos dialogando, insisten en recuperar la tradicional identidad del profesor, ¿sí? Es decir, aquellas nociones, si pensamos en las maestras normales nacionales y los profesores que fueron surgiendo en los colegios nacionales y demás, que tenían que ver con una lógica de transmisión del conocimiento y pensado en un rol en función de un determinado, en una determinada época de la historia y con una que tenía una cosmovisión muy particular. Acuérdense que cuando iniciaron las escuelas normales y comenzó el sistema educativo en Argentina, por ejemplo, o sea, teníamos muchos inmigrantes y gente de los pueblos originarios, aunque no se los tuvo tanto en cuenta hasta fechas, hasta años recientes, pero se estaba tratando de conformar una idea de sociedad, una idea de ciudadano, etcétera. Entonces, el sistema educativo tenía una finalidad muy particular, además de transmitir conocimientos, o sea que tenemos que pensar en función de esto cuál era la idea de los dos, la idea o cómo se pensaba la identidad del docente o del profesor. Sí sabemos que más allá de la transmisión de contenidos y demás, sabemos hoy que la identidad del docente no puede limitarse a exponer hechos históricos o hechos de la ciencia o descubrimientos, etcétera, sino que tiene que haber un llamado interno a formar la humanidad de los sujetos, la humanidad de los estudiantes que nosotros vayamos a tener, independientemente de que estos estudiantes sean de nivel inicial, primario, en el caso de ustedes de nivel secundario, o de todas las modalidades que atraviesan los niveles educativos, en este caso secundario también, que puede ser contexto de encierro, jóvenes y adultos, que pueden ser personas que están transitando una situación domiciliaria hospitalaria. O sea, puede haber una diversidad de situaciones en las que ustedes pueden llegar a trabajar, y a veces se consigue trabajo primero en las modalidades y ahí se nota mucho más el tema del trabajo en función de la formación humanística y la formación del ser humano, sin dejar de lado obviamente la transmisión de los contenidos, que tiene su lugar también, ¿sí? Entonces eh, hay gente que insiste, digamos, en buscar el rol tradicional o la identidad tradicional del docente, pero tenemos que tener en cuenta esto de que los tiempos han cambiado y y que la demanda actual hacia el docente, bueno, ha variado mucho. El texto habla de la Revolución de Mayo en 1968 en Francia, y a partir de ella, bueno, plantea una crisis en el positivismo. Eh, Obviamente ya les dije que entiendo que han hecho algo de filosofía, así que hay ciertas cuestiones que considero que ya las saben. En consecuencia de esta crisis, bueno, se empieza a reclamar las cuestiones morales en educación, ¿sí?
no solamente la transmisión de conocimientos y procesos de evaluación, acreditación y por lo tanto de clasificación de las personas en función de lo que saben y las calificaciones que obtienen, sino que hay que trabajar dentro de las instituciones educativas aquellas cuestiones morales, ¿sí? Y formar básicamente el carácter de los estudiantes de manera tal que se puedan no solamente integrar como un ejército a la vida social, sino que como personas, como seres humanos, con formación moral para actuar moralmente respecto a sus pares, ¿sí? También hay otra cuestión que insisten a partir de esta crisis y a partir de la Revolución de Mayo del 68, en que la educación no solamente tiene que formar cuadros para cuestiones instrumentales de nivel económico, o sea, no solamente tenemos que formar gente para que trabaje en ciertos sectores de la economía, ¿sí? No importa si formamos en la educación técnica o formamos bachilleres o comerciales como era antes, peritos mercantiles como era cuando yo estudiaba hace mucho tiempo, cuando las víboras volaban, digamos, sino que, o sea, no hay que pensar solamente en eso. Vuelvo a decir, no es que hay que dejar de lado, es como, obviamente cuando uno tira una idea es como el péndulo. ¿Vieron cuando un albañil pone la plomada para ver si la pared está derecha y bueno, la plomada empieza a moverse de un lado a otro hasta que llega a un punto? Entonces eso suele ocurrir cuando empiezan a discutirse ideas a nivel social. Es como que algunas ideas aparecen un poco extremistas y las ideas y las discusiones van y vuelven hasta que se encuentre el punto justo. Entonces, así como les decía recién en relación a la formación humanística, y les hablaba de las modalidades, esto no implica, se trabaja esto sin dejar de lado obviamente la transmisión de contenidos, que es una buena parte también de la formación. Entonces, esto lo que les estoy planteando ahora, de que hay una crítica de que no solo se tiene que dedicar la educación a formar cuestiones instrumentales para el mundo del trabajo o los intereses económicos, no significa que no se deba hacer, significa que es justamente no solo eso, sino que es eso más otras cuestiones. En este sentido les puedo dar como ejemplo, dado que ustedes van a trabajar en nivel secundario y en las modalidades que atraviesan, en algún momento hasta el 2016 hubo un programa de la Unión Europea, financiado en parte por la Unión Europea y en parte por el Estado Nacional, en el que trabajaban la articulación de FP, que es la formación profesional que está en la modalidad de educación técnica, y la articulación con la EPJA, que es la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, que es otra modalidad. Llegaron a salir resoluciones en el Consejo Federal de articulación entre ambas modalidades, porque esa línea de trabajo sostenía básicamente que en la actualidad, las personas jóvenes y adultas, o sea, mayores de 18, para ingresar al mundo del trabajo no solamente te piden un título secundario, es decir, una formación humanística que en principio debiera, y entre comillas, debiera garantizar el trabajo, el deber cívico, el trabajo en grupo, la socialización y un bagaje de conocimientos básicos como para poder vincularse laboralmente, sino que además, y a nivel social, digamos, y personal y humano, sino que además en todo trabajo te piden algún requisito de formación laboral. O sea, no es ni solo esto ni solo aquello, sino los dos. O sea, esta línea de trabajo planteaba los dos. Lo cito como ejemplo en función de lo que venimos hablando, de esto que rescato acá del texto, que o sea, no hay que reducir la actividad educativa a justamente formar las dimensiones instrumentales, pero esto no significa que no se deba hacer, sino que hay que poner en juego y hay que poner todas las variables sobre la mesa para pensar la educación desde otra manera. O sea, es como salir del paradigma clásico de la ciencia, que solo pensaba la relación de causa-efecto entre dos variables y hasta ahí se acabó, a pasar a pensar desde el pensamiento complejo, donde integramos absolutamente todo y articulamos todas las variables que tienen que ver con un determinado fenómeno. Eso también lo tienen que haber visto en filosofía, así que no ahondo en el tema.
pero justamente como verán, es dejar de reducir la escuela a solo cuestiones muy elementales, pensamientos lineales y de relación de dos variables, para pensar a pensar más desde la complejidad. Por otro lado, y obviamente pensar al sujeto, porque fíjense que cuando pensamos, perdón que me vaya un poquito de los párrafos, pero cuando pensamos, uy, llevamos 10 minutos, cuando pensamos el pensamiento lineal y desde la ciencia clásica, siempre se piensa en la objetividad y se saca al sujeto fuera del objeto que se analiza, toma distancia y el objeto a su vez está fuera del contexto. Entonces se pierden un montón de cosas, y cuando vemos lo de la complejidad justamente trabajamos considerando al sujeto que conoce y que produce el conocimiento también involucrado dentro de las variables, y a su vez ese sujeto y el objeto dentro del contexto donde se produce el conocimiento, que no va a ser lo mismo en una sociedad como la hindú, como la nuestra, o como, no sé, la alemana o la de Finlandia o la que fuere. Entonces, al considerar desde la complejidad todos los factores, permite tener un conocimiento más amplio y tomar decisiones más acertadas. Entonces, este proceso es como que se ha ido dando en el pensamiento científico, también se viene plasmando, digamos, en esto, ¿sí? Y en esto de recuperar y de introducir al sujeto, o sea, ya que el sujeto, no, o sea, dejar esta lógica de que el sujeto esté por afuera y no sea parte de, incluye también trabajar con los estudiantes, o implica, perdón, trabajar con los estudiantes de otra manera. Y bueno, por lo tanto la educación debe cuidar de los estudiantes, cultivar la humanidad de la juventud, etcétera, etcétera. O sea, nos tomamos, no significa que no evaluemos, no significa que no enseñemos, no significa que no cumplamos con aquellas cosas que se tienen que hacer, pero además vamos incorporando otras cuestiones y vamos cambiando la mirada del hecho educativo. Es como si yo voy por la calle y decido, estos días de viento norte y hace calor y mucho sol, y entonces decido comprarme un par de lentes de sol. Bueno, a ver, la decisión es mía si me paro en un lugar y compro un lente, no sé, verde, y en otro lado puedo comprar un lente marrón. Bueno, tiene que ver, y en función de los lentes que tenga, va a ser que voy a haber teñido con ese color todo lo que esté a mi alrededor, y por lo tanto mi mirada va a ser sesgada, va a ser parcializada, porque voy a interpretar y significar lo que veo en función de eso. Entonces, este llamado, digamos, a cambiar de pensamiento implica justamente, bueno, nos saquemos los lentes verdes y nos pongamos los marrones, digamos, o sea, veamos una lógica distinta de lo que veníamos o de lo que se venía trabajando, ¿sí? Así que quiero que lo tomen por ese lado. Luego el texto plantea, y ya vamos a hacer otros videitos por cada parte, plantea nuevas líneas de investigación en relación a la ética. O sea, plantea los nuevos retos educativos que se tienen que tener en cuenta y que pueden ser temas de trabajo final, integrador para ustedes, a elección de cada uno. O por grupo, y después también plantea la actualidad de los códigos éticos en la educación y las formas actuales de vivir la profesión docente, ¿sí? Así que por cada uno de estos ítems vamos a ir haciendo una serie de videitos como para que no sean muy pesados a la hora de que ustedes los tengan que ver. Este ya va por el minuto 13, así que cortamos acá.